Desde hace muchos años me he desenvuelto en una contradicción, en una polémica, en una dialéctica, digamos, y dialéctica no de diálogo, sino de un proceso que avanza a partir de los contrasentidos que se dan entre distintas nociones intelectuales, sentimentales, vivenciales, ¿no? Y esto es, desde muchos puntos de vista, eh, un conflicto que nos aqueja a todos. Nos aqueja a todos, sobre todo en términos de cómo sobrevivir, cómo vivir en el autoritarismo, es decir, en el estilo de vida que te lleva a subordinarte a una autoridad, independientemente de que sea sensata, bondadosa, justa o no lo sea. De hecho, sobre todo cuando se piensa o se habla de procesos educativos, formativos, sea de los hijos o sea de los nietos o los sobrinos o los menores en general, por parte de los adultos, eh, es un problema que a mí me parece serio, que me parece permanente, que me parece que está en todos los procesos de socialización, ya sea interpersonales o bien grupales, incluso a nivel de las sociedades globales. Podemos pensar, por ejemplo, por qué los Estados Unidos y su deep state, es decir, el Estado profundo, que no es el gobierno de los Estados Unidos. Mucho se ha dicho, Chomsky, por ejemplo, ha señalado muy claramente que las políticas internacionales de los Estados Unidos, incluyendo las muy frecuentes guerras e intervenciones militares o simplemente a través del espionaje, han ejercido a lo largo pues, por lo menos de un siglo, por lo menos, y yo estoy seguro de que más. Recuerden que este país, México, fue invadido por los Estados Unidos a mediados del siglo XIX y estuvieron ocupando militarmente, si no todo el territorio, pues sí los enclaves del poder político de esta nación, que todavía era una nación que se debatía en este proyecto. Incluso el gran debate político que se da en México en el siglo XIX, después de la independencia, incluyendo la independencia, tiene que ver con esto. Autorizamos una autoridad, es decir, nos plegamos a una autoridad, obedecemos a una autoridad colonial o nos obedecemos a nosotros mismos. Es decir, o independencia a nivel del Estado Nacional, en lo que era la Nueva España y después se convirtió en el Imperio Mexicano y después terminó siendo la República Mexicana, estos mal llamados Estados Unidos mexicanos, o bien si nos subordinamos a las decisiones del poder en turno. Esto es para plantearlo en términos, digamos, macrosociales, ¿no? La sociedad vista ampliamente. Pero esto también se da a nivel individual. Eh, y desde que, pues digamos, yo entré, o sea, voy a hablar de mi caso, como siempre, el mejor, pues no que es porque sea ejemplar, sino porque puede ilustrar lo que estoy diciendo, es mi caso, porque son las cosas que yo viví, son las cosas que yo puedo testimoniar fehacientemente porque las viví y porque son las que mejor conozco. Por eso es que siempre recurro un poco a estas memorias personales, ¿no? Eh, por alguna razón, seguramente tenía que ver con que fui el hermano de en medio entre el hermano mayor, tipo que de niño y hasta la fecha es un hombre muy coordinado físicamente, tiene mucha energía, hace ejercicio, se ha preocupado por comer sanamente. Esto no le impide también entrarle al trago, ¿no? Pues con singular alegría, pero se ha cuidado durante toda su vida.
ese no es el tema es que él era mayor que yo, por 2 años, más de 2 años, poco más de 2 años, y el menor, el que sigue de mí, yo le llevo 1 año, 10 meses, ¿no? Y los dos resultaron ser tipos corporalmente muy fuertes, muy coordinados, muy veloces. Al menos en comparación conmigo, porque pues yo les he platicado que nací muy gordito, nací muy grande, pesé 4 kilos 300 al nacer, es un recién nacido muy grande, y fui muy gordito en mis primeros meses, y yo creo que de ahí me viene cierta lentitud, torpeza y muy sensible al dolor corporal, ¿no? Y claro, yo también fui muy apegado a mi madre cuando era niño, y ellos no, a ellos les encantaba salir a la calle y tener amigos. Han sido muy amigueros, mucho más amigueros de lo que yo pude haber sido en cualquier momento de mi vida, ¿no? Y por lo tanto, pues vivían aventuras que yo no tenía, ¿no? En fin, creo que de ahí también me viene. Ah, mis padres. Mis padres fueron pioneros de la pedagogía libertaria. Yo les he de confesar que yo nunca, no recuerdo haber recibido un golpe de parte de mi padre. Mi mamá sí me dio de cinturonazos una vez, pero es que yo tenía, ¿qué? 7 años, estaba en segundo de primaria. Iba caminando a mi escuela, pues era una ciudad muy diferente de lo que es ahora, y la escuela estaba relativamente cerca, en una colonia poco transitada por automóviles, entonces pues nos íbamos solos. Estábamos en esa escuela los 3 hermanos. Yo estaba, no, no es cierto, nada más dos. La escuela Himno Nacional Mexicano en la colonia Sifón, allá en la delegación en la alcaldía de Iztapalapa, y nos íbamos caminando. Pero a veces pues mi hermano se adelantaba y se iba antes que yo, y yo me iba por mi cuenta, ¿no? Ese día, por alguna razón, no recuerdo cuál, se me hizo un poquito tarde, entonces ya no me dejaron entrar a la escuela. Fíjense, si esto sucede hoy, a mí me parecería una barbaridad y ya hubiéramos puesto una queja en derechos humanos, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué? Porque se veía natural que los niños anduvieran sueltos, pero obedeciendo las normas que les habían impuesto sus padres y sus maestros y en general la sociedad adulta, ¿no? Entonces, simple y sencillamente, para respetar la puntualidad escolar, pues a las 8:05 cerraban la puerta de entrada y ya no dejaban entrar a nadie. Y yo llegué después. Entonces, se me hizo fácil ir a ver a mi mejor amigo de la escuela que estaba enfermo, que tenía ya 2, 3 días de no haber ido a la escuela. Y dije, pues lo voy a visitar. Y me fui a visitarlo. Le dio mucho gusto, la familia me recibió con mucho cariño, me invitaron a comer. Y es que junto además vivía la maestra que nos daba clases, la maestra Leoncia. Y tenía una hijita de la cual yo estaba enamoradillo. Yo me recuerdo que me enamoraba de mujeres desde muy chiquito, ¿no? Es decir, me tenía gusto por ellas, pues, ¿no? No sé si era amor, por supuesto creo que era un erotismo en todo caso infantil, ¿no? No precoz, sino pues, como se enamora uno de niño, pues ganas de estar juntos, de platicar, de verse y punto, ¿no? Entonces pues dije, me voy a ver a Leobardo, mi amigo, que vive junto a la casa de la maestra Leoncia y de su hijita Araceli, y yo allí me la puedo pasar muy bien, y a lo mejor hasta esperamos a que la niña salga. Este fue un acto que por supuesto, me quedé finalmente porque me invitan a comer y sí esperamos a que llegara Araceli, salimos a verla, a saludarla, que fue muy rápido, y luego ya me quedé con mi cuate Leobardo. Y me quedé como hasta las 7 de la noche más o menos. Regresé a casa, que estaba cerca, estaba como a 6 cuadras, pero yo llegué a mi casa ya oscureciendo, ¿no? Por ahí de las 7 de la noche, más allá. Y mi mamá estaba, no sabía nada de mí,
Solo sabía el informe de mi hermano de que yo no había llegado a la escuela, ¿no? Y que pues no llegaba, no llegué ni a comer, ¿no? Y pues no teníamos teléfono, no había teléfonos. Por supuesto yo no sabía usar el teléfono, ¿no? Entonces cuando llego, mi mamá pega un grito, ¿no? Y lo primero que hace es soltarse a llorar. Me abraza y me agradece, qué bueno que regresaste, hijito. Ya no me acuerdo qué cosas lindas me dijo, ¿no? Pero muy tristes, a mí me dolieron mucho. Me di cuenta de cuánto la había afectado y me sentí muy culpable. Y justamente culpable, ¿no? Ya que más o menos empieza a componerse mi madre, me dice muy amorosa, hijito, te tengo que castigar porque esto no se hace. Me tenías muy angustiada. Si te pasó algo, necesitamos saberlo. Pero si no te pasó nada, necesitamos también saberlo, ¿no? Me dice, te voy a dar unos cinturonazos. Yo entendí, dije, pues sí, me los merezco, ¿no? O sea, la verdad es que no lo hice por maldad, pero pues mi vivencia grata, vaya, muy enojosa cuando no me dejan entrar a la escuela, muy autoculpógena porque yo digo, híjole, ¿por qué llegué tarde? ¿Por qué me tardé? Ya no me acuerdo, fueron tonterías que hicieron que no llegara a tiempo. Entonces traía mi autoculpa, ¿no? Mi enojo con las autoridades de la escuela y luego el placer que me dio estar en la casa de Leobardo, ver a Araceli, convivir con mi amigo y luego el impacto, el shock, ¿no? De cómo me recibe mi mamá. Entre el agradecimiento total de que ya llegué, de que ya estaba vivo y estaba bien, ¿no? Y el enojo de haberla hecho pasar tantas horas de angustia, ¿no? Yo no me imagino la angustia de una madre, ¿no? He vivido la angustia del padre, ¿no? Pero de una madre entiendo que es mucho, mucho mayor. En fin, entonces pues yo sentí, dije sí. Y fíjense, recuerdo que mi mamá me preguntó, ¿estás consciente de que te lo mereces? Digo, sí, mamá. Ve a escoger tu cinturón con el que te voy a pegar. ¡Ah! En la puerta del closet tenían los cinturones, tanto los de mi mamá como los de mi papá, ¿no? Y yo fui a buscar el que más me lastimara, ¿no? Porque sí me sentía muy culpable, ¿no? Y sabía que merecía el castigo. Después, vaya, si me sucede más grande, seguramente no acepto el castigo corporal, ¿no? Pues, ¿por qué? Si me puede castigar de otra manera, yo puedo entender de otra manera, no a cinturonazos, ¿no? Pero bueno, la comprensión ya la traía, pues, ¿no? O sea, creo que esta reconstrucción de situaciones emocionales, afectivas que viví ese día, en esa mañana, y luego cuando regreso a mi casa, pues dejan claro que yo ya había entendido, ¿no? Y lo había sentido, o sea, no lo entendí nada más cerebralmente, lo entendí también afectivamente, emocionalmente, sentimentalmente, ¿no? Pues aún así dije, no, pues sí, que me castigue mi mamá, ¿no? Entonces escogí el cinturón más grueso, que era el de ella, uno de sus cinturones, pero que era muy blandito, muy suavecito, ¿no? Con la idea de que eso iba a ser un castigo más ejemplar para mí. Fíjense dónde estaba allí instalado, ¿eh? Se lo llevo y me dice, está bien, ¿cuántos cinturonazos quieres? Yo por alguna razón escogí el número 7. Dije yo, no, pues no muchos, pero tampoco poquitos, ¿no? 7. Ok, 7 cinturonazos, ¿no? Y el clásico, se sienta en una silla, me acuesta en sus piernas y órale, me da 7 cinturonazos. Yo recuerdo que no me dolieron, vaya sí, pero muy poquito, ¿no? Pero el sentimiento que me provocó eso, y el de ella, nos hizo que termináramos los dos llorando así, muy, muy abrazados. Bien, esta anécdota, que creo que la de haber pasado la mayor parte de la gente, a lo mejor muchos no lo recuerdan, a lo mejor no le dan el mismo sentido que yo le di en aquel entonces, y cómo lo interpreto yo a casi 60 años de distancia, ¿no?
Les digo que yo tenía 7 años y hoy tengo 64, ¿no? Pero estoy convencido que desde antes de esa experiencia yo ya vivía en un conflicto entre la autoridad y la libertad. Sobre todo, pues esto se hizo consciente cuando ya en la adolescencia, en la pubertad, en la adolescencia y en la juventud, pues ya es un problema para uno, ¿no? Oye, pues yo quiero hacer cosas, pero pues, mis papás no me dejan, pues yo ya soy grande, ¿no? Creo que esto nos ha pasado a todos. Creo que también nos enfrentamos muchas veces a la autoridad magisterial, a la autoridad de los maestros, de los educadores en las escuelas, que nos quieren imponer formas de conducta más controladas que ordenadas. Es decir, si son ordenadas es porque responden a una orden, no a un sentido del orden. ¿Sí? Aquí, para abonarle un poco al discurso feminista, vean cómo la diferencia entre la orden y el orden es así como diametralmente opuesto, ¿no? La orden es un mando que con justificación o sin ella se te impone, y se te impone con amenaza de castigo. Castigo que puede ser desde el castigo sentimental, de tratarte mal, tratarte con indiferencia, tratarte groseramente, regañarte, o bien con la amenaza de un castigo corporal, ¿no? De golpearte, de dejarte de dar de comer, en fin, de maltratarte, de meterte a la cárcel, ¿no? La orden que se desobedece, es decir, la acción con la cual se desobedece una orden, merece castigo. Y a esto le llaman imponer límites. Digo yo, sí es cierto, vivir en sociedad nos impone límites, pero también nos impone muchas libertades. De las libertades, pues simplemente las gozamos. A veces las gozamos hasta inconscientemente porque pues, estamos en ese medio, ¿no? Tienes ganas de rascarte, pues te rascas, ¿no? Vaya, si te tienes comezón en algún lugar no impúdico, ¿no? En los lugares pudendos, digamos, te rascas, ¿no? Tienes sed, pues vas y tomas agua, si tienes el alcance, ¿no? La existencia es un poco la contradicción entre la libertad y la necesidad. Les he explicado en algún video muy al principio que la necesidad se define como aquello que no puede ser satisfecho más que de una sola manera. Esa es una necesidad, ¿sí? Entonces, satisfacer esa necesidad es resolver la necesidad, acabar la necesidad de la manera en que lo requiere. Si yo tengo hambre, esa hambre no se me va a quitar bebiendo agua, ni se me va a quitar durmiendo. El hambre ahí está, esa es una necesidad. Si necesito el proceso último, si necesito defecar, pues solo hay una manera de satisfacer esa necesidad. Por eso lo llaman las necesidades, ¿no? Al orinar, a defecar, ¿no? Pues sí, son necesidades porque solo se pueden satisfacer de una manera. En cambio, hay deseos, hay anhelos que se pueden satisfacer de muy diversas maneras. Si yo quiero ser, qué sé yo, famoso, pues puedo recurrir a muchos procedimientos para ser famoso. Colin Chapman, el tipo que asesinó a John Lennon, tenía una necesidad psicológica enfermiza de ser famoso. Entonces lo único que se le ocurrió, vaya, lo último que se le ocurrió, fue asesinar a John Lennon. Y por supuesto que saltó a la fama. Hoy es un preso odiado, pero muy famoso. Satisfizo ese deseo. Pero tenía otras formas posibles de hacerse famoso, a lo mejor no tan rápido, a lo mejor no tan famoso, pero con una fama, pues digamos, menos negativa, menos odiosa, ¿no? La libertad es lo que puede ser de muchas maneras. Ajá.
Entonces decía yo que el proceso de vida del ser humano es una contradicción constante, permanente, entre la necesidad, lo que no puede ser de otra manera. Tengo que respirar, sí, y tengo que respirar un aire que tenga una buena cantidad de oxígeno y no tenga grandes contaminantes. Solo respirando, ¿no? Esa es una necesidad. Ajá. Pero no es lo mismo que el gusto por oler cosas gratas, el gusto por oler bien. Claro, la sociedad ha impuesto el gusto por los perfumes, por los aromas florales, por los aromas herbales, a maderas, ¿no? Aprendimos a disfrutar esos olores y otros no. Hay un ejemplo, y con esto quiero terminar este planteamiento entre la necesidad y la libertad, que he platicado también en otro momento. Y cuando lo viví, me deslumbré, dije yo, wow, esto está padrísimo, ¿no? Ilustra mucho de lo que yo he venido pensando y reflexionando a lo largo ya de muchas décadas. Yo jugaba fútbol, mucho fútbol, jugaba 2 o 3 partidos en un sábado, y tenía, por supuesto, mis zapatos de tacos, ¿no? Tachones que le llaman, de fútbol. Y pues no acostumbraba a lavarlos, pues eran de cuero, ¿no? Simplemente me cambiaba de calcetas. Pero después de terminar de jugar fútbol ya con el pie muy sudado, pues había un olorcito a fermento, es decir, hay hongos, ¿no? En los pies salen hongos y son los que hacen el olor a pies, ¿no? Es un olor parecido al queso, a los quesos muy maduros, ¿no? Al queso Gruyère, al queso Roquefort, ¿no? Es un olor que, pues sí, desagradable, pero fíjense lo que pasó, ¿no? Es un olor a queso, porque los hongos que germinan y fermentan en los pies encerrados, sudados, ¿no? Mal aseados, es muy parecido, o tal vez sea el mismo, no lo sé, que se utiliza para fermentar la leche que va a producir estos quesos finos. Por eso es que cuando uno le huelen los pies le dicen, te huelen a queso, o bien a chetos. Esto de chetos me gusta porque es un poco la palabra shit, ¿no? Huele a shit, a mierda, pero en realidad huele a chetos porque los chetos tienen queso, ¿no? Y se huelen a pies sucios. Bueno, estoy yo cortándome las uñas después de mis partidos de fútbol un sábado. Mi mujer regresaba, no sé a dónde fue a hacer cosas en la mañana, regresaba, abre la puerta, huele y dice, qué rico, hiciste fondue, es decir, queso fundido, ¿no? Que le encanta, que le gusta mucho, es muy sabroso, a mí también me gusta. No, le dijo, me estoy cortando las uñas de las patas. ¡Guácala! Pasó de una forma de percepción a otra, nomás al saber de dónde venía ese olor, siendo que era el mismo olor, o muy parecido, ¿no? Con esto les quiero decir que finalmente la posibilidad de elegir qué cosa queremos hacer en la vida es una de las cualidades más humanas que hay. Los animalitos después del ser humano o antes del ser humano, no sé, los animalitos que son diferentes al ser humano, viven en el reino de la necesidad, ¿no? Y no es porque sean pobres o porque sufran de hambre, algunos sí, por supuesto, sufren de hambre, la riqueza y la pobreza no la conocen, no tienen esa noción, pues ni han construido un mundo en torno a esto, los seres humanos sí lo hemos hecho. Vamos a veces más mal que bien, sí, pero es un conflicto entre lo dañino y lo saludable, ¿no? Entonces, en esta contradicción esencial se encierra este problema, ¿no? La educación libertaria y el trato libertario con los otros, hacia los otros,
y desde los otros hacia uno mismo. O bien el trato autoritario, ¿no? Estoy contigo porque no me queda de otra y me da miedo dejarte, ya sea por tu reacción violenta o bien por mi sentimiento de tristeza. O bien estoy contigo porque quiero estar contigo, pero sé que puedo estar en otro lado, ¿no? Mi amigo Perico se lo escuché cuando tendríamos 19 años, mi amigo Perico, el payaso loco, decía, es que no sé si la quiero porque la necesito o si la necesito porque la quiero. Después esta frase se popularizó mucho, no sé si fue un invento de Perico, yo creo que sí, cuando él lo dijo, todavía pasaron muchos años para que esta frase es empezar a escribir en el Twitter, en la publicidad, en el Facebook, ¿no? Pero me parece una frase muy certera que sintetiza lo que les quiero decir, ¿no? Una cosa es necesitar a alguien porque lo quieres y otra es quererlo porque lo necesitas. Yo me quedaría con la primera, ¿eh? Es decir, si logro desarrollar un sentimiento positivo por una persona, en esa medida voy a poder necesitarla. Sí la necesito. ¿Por qué? Porque la quiero. Lo otro es una codependencia nociva. Si yo necesito que una mujer me resuelva la vida doméstica, por decir algo, ¿no? Y a partir de eso empiezo a sentir y a pensar que la quiero, híjole, lo más seguro es que eso se me convierte en una obsesión muy nociva, en una obsesión destructiva hacia ella, hacia mí y por supuesto a lo más importante, el vínculo entre ambos. ¿Qué tipo de vínculo va a haber? ¿Un vínculo de dependencia? Que siempre hay, dependencia, siempre dependemos de otros, ¿no? Pero ¿qué importancia tiene ese vínculo de dependencia por encima del vínculo sentimental, afectivo? Y aquí está la contradicción entre necesidad y libertad, entre la imposición de límites o el ofrecimiento de alternativas, de opciones de vida. Si mi hija, siendo muy niña, quiso tocar una velita encendida, porque le llamó la atención, tenía menos de un año, estaba en la mesa, creo que era el de ella o no sé, un cumpleaños. Entonces prendimos una velita, la niña estaba allí y quiso tocar. ¿Qué se hace? ¿La dejo que se queme? Esa era una opción, ¿no? Otra es simplemente tratar de explicarle a esa tierna edad que no toque las llamas porque queman, ¿no? O una combinación de ambos. ¿Qué es lo que hice yo? Le agarré la manita, le soplé a la vela y empecé a explicarle, ¿no? Y le dije muy claramente, no toques nunca, nunca una vela encendida. Son para apagarse, no para tocarse. ¿Me entendió o no me entendió? No lo sé, pero nunca se quemó con una vela, ¿no? Yo creo, pues, que el mérito educativo está en ofrecer opciones, en ofrecer alternativas, pues no siempre, porque la alternativa es entre dos posibilidades, ¿no? Escojo una cosa o escojo la otra. Y muchas veces tienes un ramillete, un abanico de posibilidades para hacer algo de la manera más correcta, de la manera más positiva, de la manera que más le convenga a tu personalidad. Recuerden que la palabra persona tiene que ver con lo que somos de acuerdo a lo que nos influyen los otros, ¿sí? Es decir, es el yo social, la personalidad. Entonces, pues lo que más beneficia a tu personalidad, porque eso de alguna manera beneficia a los demás que interactúan contigo, ¿no? En fin, es probable que tenga otros videos que se vinculen con esto. La educación autoritaria o
la educación libertaria. Yo, por supuesto, me quedo con la libertaria. Como dijo mi padre, no sé si es de la frase o es de otro, no se la ha oído a nadie más ni la he leído en otro lado, que es preferible cualquier exceso de libertad al más mínimo atisbo de autoritarismo. Con eso me quedo y eso es lo que inspira a estos videos. Por favor, suscríbanse, qué bueno que llegaron hasta aquí. Otra vez un video de media hora, sé que son muy largos, pero bueno, me gusta explicar con cierta amplitud las cosas, ¿no? Con esperanza de que quede claro. Son nociones complejas que yo trato de ejemplificar y de hacerlas más o menos digeribles, entendibles. En fin, les agradezco que hayan llegado hasta acá. Y si no llegaron hasta acá, pues no les agradezco nada. Simplemente a lo mejor me marcan como vista. Tengo pocos seguidores, pocos, pero creo que selectos y dilectos de mi parte. Bye.